Los primos del Lazarillo de Tormes han conseguido la cuadratura del círculo en el estado mexicano de Oaxaca. 17 candidatos municipales a los comicios del próximo 1 de julio, hombres todos, se hicieron pasar por miembros de la comunidad LGTB, maquillaje y disfraz incluidos, ahí los tienen, para participar con todas las de la ley en las elecciones. Pretendían cumplir las cuotas de paridad de género que estipula la ley. El colectivo por la ciudadanía de las mujeres que hace la denuncia explica que como la ley sostiene que cuando se postula una persona transgénero, transexual, intersexual, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se autoadscriba, pues estos 17 caballeros decidieron emular a Jack Lemmon y a Tony Curtis en So Like It Hot, aquella comedia deliciosa de Billy Wilder del año 1959. Menos mal que a ninguno le dio por hacer de Marilyn Monroe, porque habría resultado dificilísimo. Todos optaron, imagínese usted, por los trajes típicos de Oaxaca. Marilyn. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dice que va a investigar lo que el instituto llama las posibles simulaciones de estos candidatos. Esto está pasando en un país como México, en el que según la Organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, registra 202 asesinatos en la comunidad gay en 2 años. Las víctimas son sobre todo mujeres trans. Son datos recogidos de enero de 2014 a diciembre de 2016. La cifra puede ser mayor. Qué triste que el Lazarillo, aquel personaje de la novela española del siglo XVI, amoral, inmoral, despiadado, pretencioso, capaz de venderse por un plato de lenteja y mentiroso siempre, qué triste que resucite una y otra vez como si nada, y ahora en México, que resucite con faldas y a lo loco. Patético. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Y a propósito del ridiculísimo intento de esos 17 candidatos de robarse los comicios en Oaxaca, la protagonista del programa de hoy, la escritora argentina Claudia Piñeiro, sostiene que a muchos políticos lo único que les preocupa hoy es que ¿qué hay que decir para que me voten? En minutos, la autora de Las Maldiciones, que es este libro, editado por Alfaguara, Claudia Piñeiro aquí. Pero antes, los más de 20 cohetes que ha disparado desde Siria, Irán contra Israel. Serena, Jerusalén, José Levi, cuando son ahora las 4:02 de la madrugada. Cuéntanos, por favor, qué fue lo que ocurrió. Buenos días. Hola Camilo, buenas noches. Lo realmente aquí preocupante es que estamos hablando de la primera vez en la cual Israel en la historia culpa directamente a Irán de haberlos bombardeado. Concretamente, poco después de la medianoche, hora local, ha sido cuando, dicen los israelíes, las fuerzas de Al-Quds, que pertenecen a la Guardia Revolucionaria de Irán, habría lanzado desde el territorio sirio más de 20 cohetes contra posiciones del ejército israelí en la zona fronteriza, en las colinas del Golán. Entonces, dicen los israelíes que parte de estos cohetes fueron interceptados en el aire por su sistema antimisil Cúpula de Hierro. Otros cohetes cayeron, pero en cualquier caso aseguran en el ejército israelí que no hubo ningún tipo de daño, ningún tipo de bajas entre sus fuerzas. Entonces, eso sí, lo que ha habido es que las sirenas han sonado en la zona norte de las colinas del Golán, y esto ha llevado a que la población israelí en esa zona haya entrado a esos refugios. Ahora se les ha permitido salir, pero se les dice estar muy cerca por si acaso tienen que entrar en ellos de nuevo. Y de forma paralela, estamos viendo que en respuesta a estos ataques, la aviación israelí está realizando bombardeos en distintas zonas, en el área de Quneitra, también al suroeste de Damasco. Dicen en la agencia de noticias siria, oficial del régimen ahí, que están interceptando uno tras otro a todos estos misiles, pero se desconoce todavía cuáles son los objetivos concretos del ejército israelí. Camilo. Levi, pregunta inevitable. ¿Existe un peligro real de escalada a una guerra abierta o esto es una escaramuza? Bueno,
Bueno, aquí ese peligro siempre existe. Estamos hablando de los dos rivales quizás centrales del Medio Oriente. Eso sí, vemos que ni Israel ni Irán están interesados en algo así. Inclusive más, si vemos los objetivos que han sido alcanzados por este ataque que dicen los israelíes fue realizado por Irán, no son objetivos en el interior de Israel, no son objetivos civiles. Israel había amenazado con que, caso de que hubiese un objetivo civil, entonces la aviación israelí podría reaccionar contra Teherán, contra objetivos en el interior de la propia Irán. Y entonces es por eso que ambos lados intentan limitar el alcance de este conflicto, aunque eso sí, cuando empiezan este tipo de escaramuzas no se sabe ciertamente cómo terminan. Camilo. Claro. José Levi, muchísimas gracias para ti. Buenos días. Buenos días. De Jerusalén pasamos de inmediato a Nueva York. En CNN Nueva York está Marco Vicencino, analista político internacional. Marco, buenas noches para ti. Hay una pregunta sobre la mesa que mucha gente se estará haciendo. ¿Me escuchas? Sí, mejor ahora, sí, ahora. Perfecto. Una pregunta que mucha gente se está haciendo hasta ahora. ¿Lo que está pasando puede estar relacionado con la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán? Esto, lo que pasó, digamos, es algo que hay una evolución de semanas, de meses y de años. Digamos, hay varios eventos. Israel ha bombardeado en Siria, específicamente contra Hezbollah y contra Irán, casi más de 100 veces en los últimos 5 años. Es que los ataques de los últimos 2 meses han golpeado directamente a tropas iraníes. Y ahora lo que está pasando es que Irán, quiere mandar un mensaje a Israel, pero siempre de manera muy, muy limitada. Objetivos militares. Eso es la primera vez, muy importante, porque es la primera vez que directamente Irán ya manda misiles, cohetes para Israel, pero limitado. En ese sentido, pero hay siempre el peligro, el riesgo. Sí, cuando hay algo limitado, eso puede expandir y consecuencias y repercusiones son enormes, porque eso no solamente para una guerra regional, pero hay protagonistas internacionales dentro del terreno sirio. Tropas estadounidenses en el este de Siria y también tropas rusas en Siria apoyando el gobierno de Assad. Entonces, estamos en una situación muy, muy complicada. Un evento que también, si es limitado, puede tener repercusiones enormes y a veces impredecibles. Marco, ¿ha habido alguna reacción de Moscú? Rusia, ¿cuál puede ser la reacción de Rusia en las próximas horas? En los últimos días, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó directamente a Moscú. Participó en el desfile militar de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que para los rusos es el 8 de mayo. Hay coordinación digamos, correspondencia directa entre militares israelíes y rusos en Siria. Entonces hay una conexión directa. Y más allá de eso, hay una relación fuerte hace varios años. Y también Israel, cuando hay sanciones contra Rusia de los países occidentales, Israel no participó. Hay un diálogo directo. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, en un ataque israelí, un bombardeo israelí dentro de Siria, eventualmente puede ser un soldado ruso metido con soldados sirios o iraníes. Eso puede pasar. Y cuando pasa algo, hay sangre, cambia la dinámica. Pero hasta ahora los intereses de Rusia y de Irán tienen algo en común. Quieren preservar el gobierno de Assad. Pero aparte de eso, hay intereses diferentes entre Rusia e Irán. Rusia, su relación con Israel es muy importante. Rusia, su relación con Arabia Saudita es muy importante. Rusia tiene una política exterior más pragmática en el Oriente Medio. Entonces, eso forma parte, digamos, de la infraestructura muy complicada de la región. Esperemos que tengas boca de santo tú y José Levi, que esto se quede como una escaramuza,
como una anécdota, si bien es altamente significativa, y que no pase a mayores, porque es lo menos que necesitamos. Finalmente, Marco, ¿cuál podría ser la reacción de Estados Unidos? ¿Mantenerse al margen? Hasta ahora mantenerse al margen. Si pasa algo una vez, si hablamos de esta palabra limitado, si los ataques de Irán van más allá, digamos, están golpeando lugares civiles, ciudades, eso puede, y empieza una guerra directa entre Israel, en la cual iraníes están atacando ciudades israelíes, Israel está atacando ciudades dentro de Irán. Si hay esa expansión, seguramente yo pienso personalmente que el gobierno estadounidense ayudará a Israel, tal vez no directamente, pero seguramente indirectamente. Y cuando hay escalación en esta situación como esto, aumenta el apoyo estadounidense para Israel. Marco Vicencino, muchísimas gracias por esa opinión tuya desde CNN Nueva York. Jerusalén, Nueva York, y la próxima parada en Managua, Nicaragua, porque seguidores del gobierno de Daniel Ortega y los estudiantes universitarios que están en su contra han marchado en Managua este miércoles. Ya volvemos, 3 minutos de publicidad. Mira, tengo más de 2 años de ser cliente de Banca Diamante, con una experiencia muy positiva. Una vez tuvimos un problema con una transacción. La verdad es que no sabía que era tan tarde en Panamá, pero tipo 9 de la noche de un domingo, mi gerente no solamente